busca el cristiano para traer su reino a la tierra. A través de nosotros es que el reino de Dios es conocido en la tierra. Por nosotros el Señor hace lo que hace aquí en la tierra, por sus hijos. El Señor dijo aquella vez que todo aquel que maldijere su pueblo será maldecido y todo el que lo bendiga será bendito. Sí. Hay aquel que se meta con el pueblo de Dios. Sí. Hay aquel que quiera maldecir el pueblo de Dios, porque el Señor no lo va a permitir. Ninguna arma forjada prosperará en contra de los hijos de Dios. Amén. Porque este pueblo es bendito. Nosotros hemos pasado a ser el pueblo de Israel a través de Jesucristo. Aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces tenemos que hacer lo que hizo Jesús. De nuestros labios no pueden salir palabras de maldición, ni siquiera el impío. Porque entonces, ¿cómo van a conocer a Cristo en nosotros? ¿Cómo van a saber que hay un Dios poderoso en nosotros? Es como actuamos. Es dependiendo del testimonio que vean en nosotros. Muchas veces se nos sale la carne, ¿verdad? Muchas veces estamos débiles y hacemos lo que no debemos. Y muchas personas ven eso, porque recuerden que una lupa al mundo, mirando al cristiano, para ver dónde falla, para de una vez juzgar, ¿verdad? Para de una vez apuntar. Entonces, por eso es que tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que llenarla de esta palabra para poder bendecir. Un punto muy importante es ¿por qué el pueblo de Dios no ha aprendido a bendecir y sigue maldiciendo? Porque el pueblo de Dios tiene que llenarse de amor. Tiene que llenarse de amor para poder bendecir. Si no tenemos amor en nuestro corazón, no podemos bendecir. Recuerden que cuando leí al principio, el Señor creó al hombre y le dio autoridad sobre todo. Pero el hombre perdió esa autoridad en el jardín del Edén. Entonces ahora la volvimos a recuperar a través de Jesús, a través de Jesucristo. Cuando leí al principio que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Señor venía a ordenar, eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Estábamos desordenados y vacíos, estábamos hechos un caos. Entonces el Señor vino a ordenar, el Señor vino a poner orden en nosotros, el Señor vino a decirnos se hace de esta tal forma, no de como lo enseñaron, no de la tradición. Leímos ahí cómo los fariseos, ¿verdad?, cumplían la tradición. Ay, no se lavan las manos y comen con las manos sucias. Entonces el Señor le dice, pero ustedes invalidan todo, porque entonces no honran al Padre y la Madre, sino que dicen, no, esto es para Jehová, entonces no van a bendecir al Padre y la Madre. O sea, mandamientos de hombre, todo lo cambian y no hacen lo que el Señor dice. Entonces eso es lo que falta en el pueblo de Dios. Para poder bendecir tenemos que llenarnos de amor. En 1 Corintios 13, que habla de la preeminencia del amor. O sea, el amor es sufrido, el amor es benigno, no es jactancioso, ¿verdad? No busca lo suyo, sino que busca el bienestar del otro. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a buscar el bienestar de nosotros entregándose al mismo. Amén. Por nosotros. Entonces, como dice Disney, la salvación es canon, gratis. No es que gratis, sino canon. O sea, hay que pagar un precio. Amén. Hay que pagar el precio, ¿verdad?, que pagó Jesucristo. Entonces seguimos hablando de lo que es el poder de la lengua. Y yo quiero que vayamos allá a 1 Corintios capítulo 13, para que podamos entender un poco lo que es el amor, si se nos ha olvidado. Entonces, ¿qué hacemos si lo tenemos todo y no tenemos amor? Como dice la palabra. Dice el 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, ya no somos niños. Ya somos adultos en Cristo Jesús. Ya no podemos pensar como pensábamos antes. No podemos actuar como actuábamos antes. Ya somos nuevas criaturas. Si el Señor está verdaderamente en nosotros, tenemos que ser transformados. Nuestra boca tiene que hablar palabras de bendición, no de maldición. Y yo me gozo por este ayuno, porque verdaderamente el Señor sabe lo que necesitamos. El Señor conoce el corazón del hombre. Y necesitábamos este ayuno. Yo necesitaba este ayuno. Amén. Porque hay que bendecir. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Seguimos acá. En 1 Timoteo capítulo 3, 16 nos dice la palabra que toda palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Y buena para pedagogar, para corregir, para enseñar. Eso es tremendo. Porque antes conocíamos muchos libros, ¿verdad? Conocíamos palabras, pero como alguien puso una vez, que los libros te informan. Todos los libros que tú puedes leer en el mundo te pueden dar una información, te informan de cosas. Pero el único que te cambia es la palabra de Dios. El único que te transforma es la palabra de Dios. Y te lleva a ser perfecto. Te lleva a la perfección, porque el Señor es la perfección. Perfecto solo Dios. Amén. Entonces tenemos que llenarnos de la palabra de Dios y del amor de Dios para poder declarar palabras de bendición. Antes todo lo que decíamos por nuestra boca era maldición. Nos levantábamos y lo primero que maldecíamos era el día. Si estaba lluvioso, si estaba nublado. ¡Ay, qué día este! Bueno, pues ya el día iba a ser así, amargo. Pero ya ahora que tenemos el gozo de la salvación, que no importa que hoy esté nublado, que hoy esté lloviendo, sabemos de dónde venimos y para dónde vamos. Amén. Entonces le damos gracias al Señor por todo. Así es que vamos a tener que cancelar todas esas palabras que hemos dicho. En Mateo capítulo 7, del 1 al 6. Aquí en Mateo hay muchas cosas que tienen que ver con la palabra y del caminar y del caminar en el Señor, de cómo hacemos las cosas antes y cómo las hacemos ahora. Dice aquí en 7:15, por sus frutos los conoceréis. Dice, guardad de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahí es que usted conoce a un cristiano verdadero, cuando usted lo escucha hablar. ¿Qué es lo que sale de su boca? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si seguimos hablando como éramos antes, si seguimos actuando como actuábamos antes, aquí están los falsos profetas. Usted no tiene que ir muy lejos. No porque me dio una mala profesión y ese me dijo algo y eso no se cumplió. Eso es un falso profeta. No, aquí no está hablando de eso. Aquí habla de los frutos. Recuerden que el Señor es como un árbol de los frutos. El que no da fruto, pues lo corta. No es que usted se sepa toda la Biblia, es que usted viva la palabra.
porque cualquiera se lo puede saber. Versículo tal y tal y tal. Y yo me gozo cada vez que dicen así, wow, mira, se sabe toda la palabra. Yo siempre cuando al principio del ministerio que venían pastores, profetas, evangelistas, y los veía predicar así con esa unción y con todas esas cosas, yo me preguntaba, ¿y cómo será en la casa de ella? Claro, porque uno lo puede ver por fuera, pero uno no lo conoce, uno no conoce a la persona hasta que vive con ella, ¿ven? Así es. Y la verdad es que no me canso de decir que yo me gozo en este ayuno, porque todavía tengo un poquito. Yo creo que no hay una gente que peleara más que yo, que a veces pelea un poco, pero que peleara más que yo, que me quejara más que yo, que replicaba todas las cosas más que yo. La verdad es que Cristo siempre viene a tiempo. Porque este era el tiempo que se tenía que venir, amén. Entonces uno siempre vive peleando y quejándose. O sea, hay que dejar todo eso. ¿Usted sabe qué es lo que sucede con eso? El Señor he estado meditando en todo eso y, como siempre le digo, uno no puede ir ahora a la personalidad y sanar a otra persona si uno no es sanado primero. Uno no puede perdonar a una persona si uno no tiene un perdón. No puede perdonar. Usted no puede decirle a una persona tal y tal cosa si usted no ha vivido eso, si usted no lo ha pasado, porque eso no va a tener poder, eso no va a tener peso. Usted simplemente va a hablar. Y como siempre le dije que al principio el Señor nunca me reveló nada de nadie al principio, si no eran cosas mías. Porque es que el Señor quiere usarnos con poder. La palabra de Dios dice que no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No porque tú hagas, no porque tú reprendas demonios, no porque tú evangelices a todo el mundo. Tú puedes hacer todo eso y puedes no ir al cielo, te puedes quedar. Entonces el Señor me hablaba de mí. Siempre le digo que tenía una revelación de una casa. Siempre me soñaba en una casa. Y yo veía que entraba a todas las habitaciones, a todos los cuartos, pero había un cuarto cerrado. Que yo siempre veía la puerta cerrada y me daba temor ir a ese cuarto. Y siempre tenía esa revelación que me soñaba en una casa y iba a todos los cuartos para acá, pero había un lugar que estaba cerrado, una puerta cerrada. Y yo siempre le preguntaba, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirme con eso? Porque yo puedo entrar a todas las habitaciones, pero esa está cerrada, no puedo entrar. Y el Señor me dijo que era algo que había que entregar, tenía que entregarlo, y que Él no podía entrar hasta que yo no le entregara eso. Entonces el Señor me iba hablando de mí. Mira, tú tienes esta forma, tú haces esto mal, no me agrada que haga esto. Porque es que, ¿qué testimonio voy a dar a la gente? Y hay muchas cosas todavía que tengo que cambiar, porque estamos en el caminar con Cristo. Hay muchas cosas que nos faltan, pero seguimos adelante en la perseverancia, amén. Como dice que en la perseverancia se alcanzan las cosas. Entonces, eso es lo que sucede. Tenemos que ser sanados para poder sanar a otro. Tenemos nosotros que ser levantados, tenemos nosotros que ser transformados para que otra persona sea transformada. Y esa es la vida del cristiano, que a través de ti vienen multitudes. Hay veces que usted no tiene ni que hablar ni que predicar, simplemente con tus actuaciones, con tu hablar, tú cambias al ser humano, cambia a la persona, porque es el Señor en ti. Eso era lo que hacía Cristo. Cristo andaba caminando enseñando la palabra. Entonces se maravillaba y decía, Dios mío, pero ¿de dónde salió? Entonces usted, no se crea que usted es menos. Usted es un príncipe, una princesa del Señor. Amén. Amén. Y para terminar, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4. Mediodía todavía. Te la vamos a Gloria a Dios. Aleluya. Ya lo tienen, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada en dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. De toda palabra que sale de nuestra boca, tenemos que dar cuenta de ella. Hay un ángel anotando todo lo que usted habla, todo lo que usted dice. Los libros van a ser abiertos. No solamente se va a ver el nombre suyo allí, sino todo lo que usted ha hecho. Amén. Amén. Por eso es que uno tiene que ser temeroso de hablar, temeroso de decir las cosas, porque hay que dar cuenta de toda palabra que sale de nuestra boca. Cosas que hace tiempo que la dijimos y no nos acordamos. Pero ¿qué se le puede olvidar al Señor? No se le puede olvidar nada al Señor, es todopoderoso. Entonces tenemos que tener cuidado lo que sale de nuestra boca, como lo decimos, como dije al principio. Si todavía usted cree que usted necesita más ayuda para poder domar esa lengua, sígala ayuda. Sígalo porque es necesario que de nuestra boca salga bendición y no maldición. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.